Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Una vez más nos damos cita en este día domingo a estudiar la maravillosa palabra del Señor. Les pido que por favor me acompañen en la oración en esta mañana de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Dándote gracias, Padre, por la oportunidad que me das de estar delante de tu pueblo. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor, y podemos abrir nuestros ojos en esta mañana. Podemos disfrutar de tu presencia, podemos disfrutar de tu hermosa palabra en esta mañana. Pidiéndote, Padre, que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos dé fortaleza, nos abra el entendimiento y disponga nuestro corazón para recibir tu palabra. Y que todo argumento, Señor, que se quiera levantar, lo declaro sin poder en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis amados, en esta mañana de hoy tenemos un tema muy importante: ¿cómo enfrentar las pruebas? Muchos la llaman tempestades, la llaman desiertos. Lo cierto es que la palabra nos habla de prueba de nuestra fe. Se dice que un campesino le pidió a Dios que le permitiera tener el control de la naturaleza para que sus cosechas fueran mucho mejores. Y Dios se lo permitió. Cuando el campesino quería que llegara lluvia ligera, caía lluvia ligera. Cuando el campesino deseaba que saliera el sol salía brillantemente. Cuando él deseaba que cayera lluvia ligera, esta caía permanentemente. Pero gran sorpresa se llevó este hombre cuando llegó la hora de la siega, la hora de cosechar. Todo fue un total fracaso. Decepcionado y algo angustiado, le preguntó a Dios por qué todo había salido mal. Y Dios le respondió: tú pediste lo que quisiste, mas no lo que te convenía. Por ejemplo, nunca pediste tempestades, y las tempestades son necesarias para ahuyentar las aves, para los animales y plagas que amenazan la cosecha. Y no es muy ajeno a nosotros. Nosotros a veces queremos que nuestra vida sea llena de solo amor y dulzura, pero nada de problemas. El optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas. Las dificultades son ventajas, porque a través de ellas maduramos y crecemos. Y a veces nos damos cuenta que necesitamos una verdadera tempestad en nuestra vida para darnos cuenta que nos preocupamos a veces por insignificancias. Así como suceden tempestades en nuestra vida, nuestra fe es probada. Por favor, acompáñenme a Santiago, capítulo 1, del verso 2 al 6. Por favor, tenga su Biblia a la mano, un lápiz, porque vamos a rayarla, vamos a subrayar unos aspectos importantes en estos 5 versos que encontramos. Dice la Escritura:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago escribió esta carta a los primeros creyentes. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, estaban pasando grandes necesidades. Y así como los creyentes de ese entonces pasaron dificultades, su fe fue probada, igual manera nosotros. No olvidemos que la fe de Abraham fue probada cuando Dios le dijo que llevara a su hijo Isaac y lo sacrificara. Los discípulos de nuestro Señor Jesús, en su peregrinar, siendo testigos como lo somos nosotros, de los grandes milagros y prodigios que el Señor hizo y sigue haciendo, en una ocasión el Señor les dice, suban a la barca. Y efectivamente, ellos se subieron. Quizás el Señor, cansado de estar compartiendo la palabra, de sanar, fue a descansar. Dice la Escritura que dormía. Y en este desplazamiento que hizo la embarcación, hubo turbulencia, hubo vientos que ya volteaban la embarcación. Y fueron los discípulos y le dijeron, maestro, maestro, perecemos. ¿Y qué les dijo el Señor? Hombres de poca fe. ¿Qué tan difícil es estar gozoso en medio de las dificultades? Nosotros como creyentes, nuestra fe es probada, especialmente cuando nos toca la parte económica, cuando nos vemos en esa dificultad para cumplir con nuestras obligaciones en nuestro hogar. A veces nos toca la salud, nos enfermamos o alguien de nuestra familia se enferma. O alguien muy allegado, el Señor lo llama a su presencia y nuestros sentimientos son heridos, o alguien que depositamos una confianza muy grande en esa persona y nos traiciona. Entonces, ¿cómo podemos vivir bajo estas circunstancias llenas de gozo si esto nos lleva a veces a sentir ira, culpa, tristeza? Yo sé que muchos de los que están viendo este mensaje se familiarizan con él, porque al fin y al cabo, todos, de una manera u otra, somos probados. ¿A qué vamos con esto? ¿Por qué el Señor nos dice hoy que estemos gozosos en medio de esta prueba? Hay que tener en cuenta que no podemos confundir el gozo con la alegría, porque el mundo dice que la alegría para muchos es pegarse una bailadita, levantar el codo, tomarse unos traguitos. Pero el gozo del Señor es muy diferente a lo que
el mundo dice o a veces malinterpreta como alegría o felicidad. El gozo en el Señor no lo producimos nosotros. Es un fruto del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador, automáticamente recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que produce el gozo en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué debemos estar tristes en medio de la prueba? El gozo en el Señor no es alegría, brincar porque nuestro familiar está enfermo, sino descansar en el Señor. Ese es el gozo. Regocijaos. Estar gozoso en medio de la prueba. Lo más maravilloso, que en medio de la prueba nosotros no podemos hacer nada para evitarlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios se glorifica, en medio de las dificultades. Eso es lo que hace el Señor. Él tiene el control absoluto de todo. Ahora, debemos permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestra vida. Que ese gozo que dice la palabra sea evidente en nuestra vida. Y el proceso se hace mucho más fácil cuando entendemos la verdadera naturaleza de la prueba. Me explico. Cuando el Señor nos da a entender por qué estamos pasando por ese momento, por esa dificultad. De hecho, el Señor dice que Él no pone cargas que ni tú ni yo podamos cargar. Solamente debemos descansar en el Señor. ¿Para qué? Para que nuestra fe se fortalezca y crezcamos a nivel espiritual. Y vemos que en este proceso se va formando el carácter de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Amén. Dice la Escritura que todos, absolutamente todos, los que aman a Dios, las cosas le ayudan para bien. Por favor, acompáñenme a Primera Carta a Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. Nuestra fe es probada. Y la aprobación de nuestra fe da gloria y honor. Vemos entonces que la felicidad es momentánea, es un momento, pero el gozo del Señor es por siempre. Voy a hacer un paréntesis y voy a contarles algo. Hace aproximadamente 15 días terminé yo mi jornada laboral y le daba gracias al Señor por bendecir la obra de mis manos, por guardarme, y le pedía que me diera sabiduría para ir a comprar unos alimentos que necesitaba llevar a la casa. Y bueno, fui, los compré,
Le daba gracias al Señor porque me ha permitido irlos a comprar. Le pedía que me guardara para regreso a la casa. Y venía pensando en este mensaje. Y un momento de la nada me salió un perro y se me atravesó y me hizo caer. Me pelé la rodilla, el codo, el antebrazo. Aquí tengo todavía parte de la recuperación. Y le daba gracias al Señor porque gracias a Dios solamente fueron peladuras, aunque me dolían mucho. Y quizás muchos o algunos de ustedes se hagan una pregunta, bueno, ¿será que al hermano le faltó oración? ¿O por qué el Señor permitió que se cayera? Y yo quiero decirte algo, que nosotros no estamos en condición de cuestionar a Dios el por qué permite esto o el por qué permite aquello, ya que su palabra dice que le demos gracia por todo y por todo. ¿A qué me refiero o a qué quiero llegar con esto? Es la actitud con la que enfrentamos la prueba o los acontecimientos que nos suceden a diario. Yo le doy gracias al Señor porque me caí, porque el Señor permitió que me cayera, porque quizás más adelante me iba a pasar algo peor. Y le sigo dando gracias porque estoy aquí y puedo contar lo que me sucedió. Ahora, pregúntate tú, ¿cómo o con qué actitud tú estás enfrentando la prueba? Le estás preguntando al Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Es que yo no he hecho esto para merecerlo? ¿O simplemente le estás dando gracias al Señor? ¿Estás esperando en Él? ¿Estás descansando en Él? Sí es posible gozarnos en medio de la prueba. Yo les había dicho a ustedes que tuvieran un corrector y la primera palabra que vamos a subrayar es gozo. Ahora, dice el verso 3 del capítulo 1 de Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia vamos a subrayarla. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia es conocida como en el mundo como la ciencia de esperar. Es algo muy complejo. Quizás para muchos de nosotros ser paciente nos cuesta trabajo. Pero dice que la prueba de vuestra fe es la que produce la paciencia. O sea que en medio de la prueba, en medio del gozo, aprendemos a ser pacientes. Vamos por favor a la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 5. Y dice, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Que seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo, así como Él es paciente con nosotros y Él sigue intercediendo ante el Padre por ti y por mí. Por todos nosotros intercede. Él sigue siendo paciente para con nosotros. Pero para que esta paciencia realmente sea completa, ya que no llega automáticamente, demanda de cada uno de nosotros un esfuerzo, un compromiso, una decisión. Se hace necesario la paciencia para enfrentar las pruebas.
las tentaciones, las persecuciones nos impide caer en desánimo y la fe cada vez crece más. Tenemos gozo, descansamos en el Señor, sabemos que así como llegó la prueba, ella tiene un tiempo final. No sabemos cuánto vaya a durar con aquella enfermedad. No lo sabemos. Pero mientras pasa, descansamos en el Señor y somos pacientes a que se haga conforme a la voluntad de Él. Amén. Dice el verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría. Necesitamos sabiduría, pero no la sabiduría de los hombres. Se dice, o muchos dicen, que las personas sabias son aquellas que son muy leídos, son muy estudiados, o tienen muchos títulos y entonces eso los hace sabios. Pero la palabra del Señor dice que el demasiado conocimiento envanece. En otras palabras, nos llena de orgullo. El ego se eleva. Pero la sabiduría de Dios es una sabiduría práctica. Es la que nos da la capacidad de entender y ver el plan divino de Dios desde su perspectiva divina. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque nuestra vida está rodeada de decisiones que debemos tomar. Y para poder cumplir ese propósito de Dios necesitamos su dirección. Él dice que Él da la sabiduría a todo aquel que la pida. ¿Tú le pides sabiduría al Señor a la hora de tomar una decisión? Hasta la persona más pobre que se acerca a los pies del Señor no se va a ir con las manos vacías, porque el Señor dice que todo aquel que pide se le da. Amén. Verso 6. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué es importante la fe? Porque sin fe nadie verá a Dios. ¿Pero qué es la fe realmente? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En este texto no define explícitamente lo que es la fe, sino un efecto de la fe. Entonces, ¿qué sería fe? Nuestro Señor Jesús en cierto momento dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero en otro pasaje dice: porque por gracia sos salvos por medio de la fe. Entonces podríamos definir la fe como abandonar toda la confianza en nuestros recursos y depender totalmente de la misericordia de Dios. Tome nota. Abandonar toda la confianza de nuestros recursos y depender totalmente de la misericordia de Dios.
Pero ¿cuál es el punto crítico aquí? Que en medio de la prueba, muchos dudan de Dios. Por eso, se hace necesario que pidamos con fe. Es una oración de confianza, sencilla, dirigida a Dios, quien da abundantemente. La fe de Dios vence la adversidad. Y si ustedes analizan un poco, quizás no les he dicho otros puntos que hay que subrayar, pero ya se los digo. Tenemos primera parte, el gozo. Tenemos paciencia, por favor, subráyelo. Sabiduría y por último, fe. Estos 4 elementos son el carácter de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Se hacen fundamentales para enfrentar los momentos de prueba. Y lo más maravilloso, que estos 4 elementos los produce el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. En usted y en mí está el Espíritu Santo y Él manifiesta estos 4 frutos, porque son frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no podemos estar gozosos? ¿Por qué no podemos descansar en el Señor si el Espíritu de Dios está en nosotros? El Señor se glorifica en medio de la prueba. Y el Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea que no estamos solos en la prueba. Él está con nosotros. Y lo más importante, nada nos separará del amor de Dios. Tribulaciones, tempestades, pruebas, absolutamente nada. Vemos cómo el Señor es maravilloso en su palabra. Y en esta mañana nos ha dado los 4 elementos que tenemos cada uno de nosotros, pero quizás no le hemos permitido al Espíritu Santo que los manifieste. Es hora que aprendamos a descansar en el Señor y que permitamos que el Espíritu Santo forme el carácter de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús por tu palabra, Señor, porque nos has mostrado 4 elementos fundamentales, Señor, en estos momentos de prueba, de crisis, Señor, que vemos alrededor del mundo. Y tú, por medio de tu palabra, nos exhortas, Señor, a que descansemos en ti, que seamos pacientes, que así como llega la prueba, así terminará. Que por medio de la sabiduría, Señor, que cada uno te pida, podemos entender la verdadera naturaleza de la prueba. Y podemos cumplir ese plan perfecto, Señor, que has trazado para cada uno de nosotros. Pidiéndote, Padre, que esa fe sea avivada, Señor, por tu palabra, que sea avivada por el Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros. Llénanos, Señor, ayúdanos a que esos frutos del Espíritu Santo sean manifiestos en nuestra vida, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga
y hasta una próxima oportunidad.